Sí, yo creo que vamos a conocer en primer lugar a la persona con la que arrancamos este documental. Ella es Mary Villanueva. Ella encarna la búsqueda de su padre Felipe y además se ha convertido en un símbolo para todas las víctimas. Es una mujer con una fuerza increíble. Ella da nombre a ese primer capítulo que se llama Doble Duelo, en honor a esa última frase que acabamos de escuchar en el tráiler y que me parece que resume perfectamente esta tragedia. Y bueno, ella estuvo 10 días buscando a su padre con sus propios medios y cuando encontró la ayuda de un voluntario, fijaros, lo encontraron en solo 5 horas. En solo 5 horas. Esto nos da una idea de si hubiera habido ayuda desde el primer momento, cuántas personas seguramente se hubieran encontrado con vida. Me gustaría recibir a Mary Villanueva, por favor. Bueno, Mary, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Hay gente que no tiene la entereza para estar y lo entiendo, lo entendemos perfectamente, pero gracias porque esto quedará. O sea, este programa, pues mucha gente se acordará, pero eso queda. Esas imágenes ya no las podrá borrar nadie, o sea, ni Bolaños, ¿no? Esto queda. Y la verdad, esto ha sido lo más difícil. Sí, yo me acuerdo cuando quedamos, Mary y yo, íbamos paseando y fuimos hacia el lugar donde encontraron a tu padre. Yo había hablado tantas veces contigo, me lo habías descrito tantas veces, que íbamos hablando las dos de otros temas y me acuerdo que cuando llegamos supe exactamente que era ahí, supe exactamente que ese era el lugar por todas las veces que me habías hablado de ello. Y ahí es donde arranca el documental, porque ahí es también un poco donde arranca tu historia, en ese lugar donde tú sueles estar siempre, en Catarroja. Sí, ahí es donde, un lugar muy doloroso. Como digo, un lugar donde mi padre estuvo muy abandonado y al que yo sigo yendo. Y sé que no está ahí, menos mal. Y le sigo llevando flores y velas. Un lugar que a día de hoy sigue estando exactamente igual que el primer día, exactamente igual que cuando tú viniste. Nadie lo limpia, por muchas veces que lo he pedido. Ese es el respeto que nos tienen, tanto a mí, a mi familia, sobre todo a mi padre, que es lo que me duele, y ahí seguimos, luchando. La verdad es que recuerdo el testimonio de Santiago Posteguillos, gran escritor, que tenía un amigo en Bétera, un amigo militar, que le llamó llorando porque no le dejaban ir. Esos helicópteros enormes del ejército no les dejaron ir. Y lloraban porque estaban allí con su helicóptero, había gente pidiendo ayuda en las terrazas y no les dejaron ir. Y hay que decir que eso era responsabilidad directa de un tal Pedro Sánchez, que tenía la obligación legal de acudir. Pues existe una ley que es la ley de emergencia nacional, que la declara el gobierno. No hay que pedirlo. Eso de si quieren ayuda, que nos la pidan. No, tienes la obligación de darla. Y el caso del padre de Mary, es que hubo casos de gente viva que murió en el tiempo, en esas horas en que no hubo ayuda. Y se ha sabido tiempo después, cuando han ido apareciendo cadáveres. Esto conviene recordarlo porque el general Fulgencio Coll, que es el que creó la UME, nos lo contó. Dice, esto es muy sencillo. Hicimos una fórmula para que ante una tragedia, si abarcaba a 5 comunidades autónomas, o al menos a una grave, más grave que esto imposible, pero afectó a 5 comunidades autónomas, inmediatamente se pone en plan alerta 3, que significa que la UME coordina los 3 ejércitos y la Guardia Civil y empiezan a actuar con un criterio militar, aunque presididos por el Ministerio del Interior en nombre del presidente del Gobierno. Está perfectamente diseñado. Es como un mecanismo de relojería. El problema es que no quisieron poner en marcha el reloj. Y además, por ejemplo, el caso de tu padre fue un caso similar porque se pasó horas, os lo contaron los vecinos, ¿no? Subido a una valla. Sí, los vecinos, poco a poco fuimos sabiendo más cosas y los vecinos lo que cuentan es que estuvo en una valla esperando un rescate que nunca llegó y yo hice muchísimas llamadas al 112, no sabría decir, el registro está donde tiene que estar y, 100 llamadas. Llamé a familiares míos de Albacete para que por favor llamaran al 112, llamé al Ayuntamiento, a la Guardia Civil, a Policía Nacional. Nadie me cogió el teléfono, nadie. En el 112 todas las llamadas me decían si no es urgente cuelgue, cuando más urgente no sé qué pueda haber.
mientras yo veía pues, desde la ventana cómo arrastraban personas, coches, de todo. Mary, cuando cuentas esos momentos es fácil saber que, en fin, hay muchas palabras para describir lo que se siente dentro de esa sensación de orfandad que has compartido con tanta gente que sufrió ese día lo indecible. Pero a mí me ha sorprendido mucho una cosa que has dicho, y es que han pasado ya 6 meses y nadie hace mucho para restaurar todo ese daño y sobre todo para arreglar lo que se pueda arreglar después de ese tiempo. ¿Eso responde a tu percepción? Es decir, 6 meses después, la interlocución con la gente que os puede echar una mano, la actividad, digamos, que pueda recuperar una cierta normalidad, ¿brilla por su ausencia? Brilla por su ausencia, pero muchísimo. O sea, no sabría yo en estos 6 meses, conforme estoy, que Vanessa sobre todo lo sabe, me he plantado en el Congreso de los Diputados. No he tenido respuestas. He llamado al rey, a Casa Real. No he tenido respuestas. He hablado con el defensor del pueblo. No he tenido respuestas. He ido a las Cortes Valencianas. No he tenido respuesta. He hablado con el Ayuntamiento de Valencia. Nada. He ido a plenos en Catarroja durante 6 meses. Y lejos de dar respuestas nos hacen peinetas. Se puede ver, no me lo invento. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que alguien en este país te haga caso? Es que no lo entiendo. O sea, no me cabe en la cabeza. Yo lo del doble duelo lo digo por eso. Porque me siento muy vulnerable. O sea, yo me pensaba que estaba en un país que respondía a las personas. Mi padre ha pagado unos impuestos toda su vida y no ha habido ni un céntimo para su rescate. Lo hemos encontrado mi hermano y yo. Es que, no sé, es que habla por sí solo. Es que yo no tengo que hablar de nadie. Creo que los hechos hablan ya de las instituciones que tenemos. Mary, buenos días. La verdad es que viendo tu intervención en el documental, yo creo que es un reflejo perfecto de lo que ocurrió esos días y de lo que está ocurriendo todavía ahora, porque empiezas contando, sin aviso, llega la gran riada, nadie avisó. Eso, de pronto, todo es agua. De pronto hablas incluso de animales partidos por la mitad, cosas que, claro, eso te crea una imagen de realmente lo que ocurrió. Y luego hablas del apocalipsis, porque aquello fue un apocalipsis. Y luego, días y días, padre no está, buscando a tu padre, sin prácticamente ayuda, no llegan las ayudas, aparecen las imágenes de los bomberos de Francia, que evidentemente llegan antes que cualquier ayuda de medios españoles, que dices, ¿cómo es posible que todo esto haya estado ocurriendo en Valencia durante tantos días y que prácticamente no se hiciera nada? Pero luego, cuando estás contando lo que es ahora mismo la realidad del olvido, yo tengo aquí 3 palabras, que es desprecio, olvido y casi desesperación, porque en efecto no hay respuesta. A estas alturas tenemos todos en la cabeza, los que nos dedicamos a esto, las ruedas de prensa de Pedro Sánchez en las que hablaba de incluso las botellas de agua que se habían enviado a Valencia. Digo, ¿pero de qué está hablando este señor? ¿De qué ayuda está hablando que se está prestando? También la Generalitat Valenciana. También dice, no, hemos enviado ya el 50% de las ayudas prometidas. En lo que tú estás contando y lo que están contando otros de los testimonios que se recogen en el documental, prácticamente nada de eso se ve. Y no tiene pinta, por lo que estás contando, ¿no, Mary?, de que esta historia no sé si va a cambiar, pero ¿hay alguien que esté moviendo algo? Vosotros os estáis moviendo dentro de vuestras posibilidades, pero ¿hay alguna sensación de que puede haber algún cambio en esta dirección tan vergonzante que están tomando las autoridades y quienes tienen que actuar para que esto se remedie? Yo sinceramente he perdido ya totalmente la fe en toda esta gente que dice gobernar y hace todo lo contrario. Yo me he embarcado ahora en un lío judicial del que poco estoy hablando, metiendo a todas las personas que podemos como imputados, no como testigos, imputados, porque tendrán que contarnos qué pasó. ¿Y ahí estás tú sola en esa iniciativa judicial? ¿O? Yo he querido ir sola desde el principio y sigo sola porque también veo una politización de las víctimas que no entiendo. O sea, poner política ante este dolor y ante una muerte como esta, no la puedo entender. O sea, ahí no hay ideología posible. Ahí solo tiene que haber verdad y justicia. O sea, a mí me tienen que explicar qué pasó exactamente para que mi padre hoy no esté aquí.
quien haya tenido que ver. Me da igual que sea el ayuntamiento, me da igual que sea la Comunitat Valenciana, me da igual que sea el gobierno, me da igual. Necesito que alguien me dé respuestas. Y la justicia, pues ya veremos, va lenta, pero he tenido que iniciar esto con un abogado aparte para intentar esclarecer de verdad los hechos y que alguien me dé explicaciones. Porque es tan simple, ahora estabas diciendo lo del agua, es que es tan simple, nos mienten hasta en eso. A mí el agua me la trajo una amiga mía desde la Conchinchina. Me trajo agua y comida para que yo comiera. Yo a mi hijo, mi hijo tiene 3 años, le llegué a decir que se bebiera el agua del colegio a poquitos. Siglo XXI España. Estamos hablando de estas cosas, ¿eh? Mary, O sea, ¿cómo le puedo decir yo a mi hijo eso? Mary, veíamos unas imágenes ahora mismo que estaban pasando nuestros compañeros de ese altar, ¿no?, que tú has preparado a tu padre, que tratas de mantenerlo, porque tan siquiera, como nos comentabas al principio, esa parte está limpia, o han mantenido o tratan de mantener el respeto de esa parte donde encontrasteis a tu padre. Hoy estamos contando la noticia de la elección de un nuevo papa, y hay otro momento en el documental en donde tú explicas, y otras víctimas, cómo os dieron entradas para el funeral de estado de... Esto es textual, no es un error de Rosana, es que decir, creo que es, ¿queréis entradas? Claro, está la parte, digamos, de la investigación, de las responsabilidades que hay que exigir y que ahí estáis, pero también está la parte del consuelo, ¿no?, del consuelo hacia el prójimo, ¿no?, que ha sufrido una pérdida, y la mayor pérdida es la pérdida de una persona, desde luego. ¿Dónde habéis encontrado, si es que lo habéis encontrado, ese consuelo? Yo lo he encontrado en el pueblo. O sea, yo realmente, si no llega a ser porque se me ocurre, y en las redes sociales, que la gente me está apoyando mucho, si no llega a ser porque a mí se me ocurre hacer un vídeo, que lo están poniendo ahí, de por favor, ayudarme a buscar a mi padre, y aparecen las mejores personas con las que se puede dar, que son Denis y Ricardo, que las nombro en todos los sitios, 2 voluntarios que sin conocerme de nada quisieron venir a ayudarme. Si no llega a ser por eso, el consuelo lo encuentro en ellos, y en que a día de ayer me siguen preguntando cómo estoy, qué necesito. Del resto, nada. Es que lo de las entradas es totalmente cierto. O sea, ¿cómo puede haber un funeral de Estado que yo me enteré por la prensa, que vaya a la iglesia de mi pueblo a preguntar que si ese funeral es verídico, me digan, sí, tú eres familiar? Y digo, he perdido a mi padre. Es que ni lo sabían. Dice, pero ¿quieres entradas? No lo sé, las quiero, no lo sé. ¿Cuántas quieres? Estamos hablando de entradas de discoteca, ¿cuántas quieres? Es una auténtica vergüenza que esto esté pasando. Y que encima se esté tapando y no se cuente como se está contando aquí. Eso es lo que me avergüenza del país también. En fin, Mary, vamos a hablar con más personas, quizá ningún testimonio como el tuyo, y eso también no es exactamente un consuelo, pero también. Es decir, siempre hay gente buena, igual que hay gente mala. Eso es así, ha sido siempre y siempre será. Pero la verdad es que con Valencia el Estado falló en todas las instituciones, y en cambio la nación no falló. O sea, aquí ha venido gente de los sitios más extraños. Hablaban de los bomberos de Castellón, que no les dejaron llegar. El ejército no le dejaron llegar, con todo el material que tenían. Y en cambio llegó gente de cualquier sitio, venían de Galicia, de Cataluña, de Francia, venían voluntarios de Francia. Francia ofreció ayuda, no la aceptaron. Y sin embargo, pues sí que hay gente, y espero que a raíz de este documental pues tenga más eco. Nosotros hacemos lo que podemos, tú estás haciendo más de lo que podría haber hecho cualquiera. Así que nada, muchísimo ánimo, muchas gracias por tu testimonio, que siempre ayudará al bien. En tu caso, ahora, pero en casos futuros que fatalmente se producirán, pues que no haya cosas tan vergonzosas. Lo de las entradas en la iglesia, a ver si hablo con el Papa y esto lo arreglamos, porque esto es una vergüenza. Muchas gracias, Sí, Mary. a vosotros.